Feliz tardes, queridos radioescuchas de Humesit Radio. Estamos en tu programa Cátedra, un nuevo programa, y hoy tengo la sala llena. Me acompaña, es un programa especial e internacional, ya que me acompaña pues nuestra querida licenciada Tanya Carlucci, nuestro licenciado Eric Gómez de Argentina y nuestro licenciado Francisco Peleteiro de España, y desde Panamá el licenciado Romano Feoli y nuestro querido coordinador Ogami Rivera. ¿Cómo se encuentran? Los invitados. Muy bien, muchas gracias. Muy agradecidos de estar con ustedes. Excelente. Profesor Ogami, le cedo los micrófonos. ¿Qué tal, Lynn? De verdad que hoy tenemos un programa, además de que es sobre derecho internacional, súper internacional, porque tenemos invitados de diferentes nacionalidades. Ya mencionaste Panamá, Argentina, España, y bien representados en el programa que tenemos en el día de hoy. Y siempre de antemano dando gracias a la gestión que la profesora Carlucci nos ha realizado para poder contar con este tipo de personalidades en el programa que vamos a desarrollar en el día de hoy, muy enfocado al tema del derecho internacional. La profesora, como dinámica didáctica de clases, siempre tiene este tipo de actividades donde introduce elementos de extensión que siempre son muy buenos en toda actividad de la asignatura, toda vez que le permita al estudiante tener otros conocimientos. Y más cuando hablamos de derecho internacional, conocer la experiencia de diferentes juristas de otras nacionalidades es totalmente importante, o en el caso del doctor Feoli, que nos pueda brindar la perspectiva desde Panamá versus el mundo. Entonces así damos inicio a lo que es el programa del día de hoy, y pues le cedo en primera instancia la palabra a la profesora Carlucci para que nos hable un poquito acerca de este evento que tenemos este año, la cuarta jornada. Pareciera ayer que fue la primera, y de verdad que con el tiempo de pandemia, como todo medio que se ha pausado y el tiempo se nos hace un poquito más lento, entonces se siente que fue hace mucho, pero la verdad es que desde el año 2018, si la memoria no me falla, hemos venido con estas jornadas de capacitación de acceso libre, totalmente gratuita para todos los estudiantes y público en general, porque gracias al apoyo de la profe hemos podido contar con estudiantes y profesionales de otros países en los diferentes eventos que hemos venido realizando de la jornada de actualización en derecho internacional. Así que, profe, le cedo la palabra para que usted nos hable un poquito de lo que tenemos este año. Y bueno, el formato de cátedra es que los invitados se presenten, pero si nos da un abreboca ahí con respecto a esa partecita de los diferentes profesionales que van a participar el día sábado 27, 1:30 de la tarde, la hora del evento. Profe, el micrófono es suyo. Sí, muchas gracias, doctor Ogami Rivera, coordinador de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la UMESIT. Muchas gracias, Victoria, por esta invitación. La verdad es que la universidad siempre ha estado disponible a la colaboración. Tenemos 4 años de estar realizando esta jornada. Las 2 primeras fueron presenciales, y el año pasado dijimos, con la pandemia vamos a seguir haciéndolo. El año pasado tuvimos el primer grupo de invitados internacionales, y nuevamente lo estamos logrando para el 2021 con expositores de calidad y de diferentes países, como mencionó Link y usted, doctor Rivera. Esta cuarta jornada le quisimos poner un título más específico y la hemos denominado Cuarta Jornada de Actualización de Derecho Internacional, el arbitraje, generalidades y estándares internacionales. Es conocido y muy importante que el arbitraje es un método alterno a solución de conflictos. Es el más utilizado en controversias privadas de carácter comercial, justamente por las características que comparte de agilidad, de flexibilidad, entre otros. La pandemia nos ha permitido estos webinars, esta virtualidad de compartir con expositores internacionales, y también la pandemia, el COVID-19, ha dado oportunidades al desenvolvimiento del arbitraje, de reinventarse, de mejorar, de avanzar.
en los diferentes centros internacionales, Nueva York, Londres, entre otros. Y aquí en Panamá nosotros tenemos nuestro centro dentro de la Cámara de Comercio e Industrias de Agricultura, que es el CECAP. Entonces, obviamente, hay aspectos en los cuales se puede ver desventajas en cuanto a la aplicación del arbitraje o la mediación, híbridos de procesos que inician con una mediación y terminan en un arbitraje, o que inician en un arbitraje y terminan en mediación, tema que va a conversarnos un poco a detalle el doctor Francisco Peleteiro de España. Y definitivamente, como mencionábamos antes de conversar el programa, la tecnología. La tecnología ha jugado un rol indispensable en la medida de la aplicación de estos métodos alternos a solución de conflictos, increíblemente. Entonces, vamos a iniciar el día 27 de febrero con nuestra jornada a la 1:30. Vamos a tener a 4 facilitadores. Vamos a tener al doctor Romano Feoli, que nos acompaña de Panamá, que nos va a conversar sobre el principio de competence en el arbitraje comercial internacional. Vamos a tener de Venezuela al doctor Marcos Carrillo Pereira, que nos va a hablar sobre el principio de favorabilidad en la Convención de Nueva York. Como ven, vamos de lo general a lo particular. Vamos a tener al doctor Francisco Peleteiro, que nos va a hablar sobre el arbitraje y otros ADRs en Europa, particularmente la mediación como paso previo al arbitraje, entendiendo como ADR, Alternative Dispute Resolution, cuando se utilizan más de una forma de medio alterno a solución de conflictos sin entrar al litigio. Y vamos a tener también, quien nos acompaña, el doctor Eric Alejandro Ons, que nos va a hablar sobre el arbitraje en el derecho de navegación argentino. Entonces, como ven, tenemos una gama de expositores de lujo, como diría Link Victoria, con temas muy abarcadores. Finalizados los 4 panelistas en sus exposiciones, pasaremos el día de la jornada, el 27 de febrero, les recuerdo para que separen la fecha, a una tertulia de preguntas y respuestas que el año pasado fue fabuloso, y esperamos que este año sea así, que despierte el interés de los participantes. De verdad que ya el interés de los participantes está bien activo, profe, porque ya el público en general ha empezado a consultar sobre el evento. Tenemos un buen quórum respecto a las diferentes inscripciones, así que de verdad que siempre es motivador para el estudiante y el jurista panameño tener este tipo de actividades y contar con experiencias internacionales, ¿no? No es que el derecho local no tenga un gran valor, sino que siempre conocer nuevas experiencias, nuevos pensamientos, criterios, doctrinas, etcétera, en el ámbito jurídico, pues es muy beneficioso para complementar la actividad académica local. Dándole un poquito el modo en el que llevamos siempre el programa, vámonos entonces con nuestro segmento Conociendo a los Invitados. Ya la profesora nos ha introducido un poco de cada uno, los temas que se van a abordar en el evento, pero le cedemos la palabra en primera instancia al doctor Peleteiro para que nos cuente un poquito de quién es Francisco Peleteiro desde una perspectiva profesional, académica, y si se aventura, doctor, hasta familiar, nos puede introducir en ese concepto. Así que el micrófono del programa Cátedra es 100% suyo, doctor. Muchas gracias, profesor Rivera. Muchas gracias, profesora Carlucci, tanto por el programa como por la invitación y por contar conmigo.
y por esta magnífica iniciativa, tanto la que llevaremos a cabo el próximo sábado como esta presentación previa a través de una televisión que desde la perspectiva europea es un lujo que una universidad tenga su propia emisora de televisión y pueda tener su propio programa con un nombre tan histórico como llamarse Cátedra, ¿no? No, yo por lo menos no me siento capacitado para sentar ninguna cátedra, o sea que me limitaré a dar muy humildes opiniones. Bueno, yo soy abogado, colegiado desde hace unos 32, 33 años. Es la única ventaja del paso de los años, el ganar experiencia y la caída del pelo, lógicamente. Y más allá de eso, pues he dedicado prácticamente toda mi vida al mundo del derecho marítimo, portuario y pesquero, que realmente es mi tema. Yo siempre digo, y se lo digo a mis alumnos, que quien nos especializa es el cliente, pero lógicamente nosotros tenemos que sentar las bases para que el cliente sepa dónde tiene que ir. Entonces, desde esa perspectiva siempre he procurado formarme a nivel internacional y he hecho mis posgrados tanto en Irlanda como en Suecia, posteriormente en la Universidad Marítima Mundial. Y más allá de ello, pues he colaborado y he sido director del Máster de Derecho Marítimo de la Universidad de La Coruña durante casi 18, 19 años. He sido profesor asociado también de Derecho al Mar en la Universidad de Santiago y he sido soy ponente en muchos másters y cursos, lo que ya te va permitiendo con el paso de los años, que cada vez es menos, el tiempo de tu despacho. Eric y Romano seguro me entenderán, pero al final siempre quieres dejar tiempo para escribir o a mí lo que más me gusta, o poder dar clase, pero al final eres esclavo de cada uno de tus clientes y de la gente que tienes lógicamente en tu despacho. Y actualmente pues nuestro despacho tiene una perspectiva internacional que lógicamente con lo vivido por todos en este último año pues se ha visto muy limitada, pero tenemos una perspectiva internacional muy activa, que al final lo que hacemos es acompañar a nuestros clientes, y si nuestros clientes están contentos pues te acaban llevando a sitios tan dispares como puede ser Angola o Qatar, o muy activamente lo que es nuestro mercado más cercano, Portugal, Irlanda y el Reino Unido. Desde la perspectiva europea eso merecería casi otro programa, y saber qué es lo que va a pasar a nivel mundial con nuestro querido derecho marítimo, derecho portuario, el Brexit y las relaciones que Eric sé que asiente porque a ellos les afecta directamente, sobre todo por lo que se refiere al área geográfica de las Islas Malvinas, temas de pesca, temas de derecho de la navegación muy, muy importantes. Y básicamente eso es lo que le puedo trasladar a nuestros telespectadores. Sí querría hacer una cuestión antes de finalizar. Agradezco muchísimo las iniciativas que desde las asociaciones de derecho marítimo en las universidades latinoamericanas, hablábamos antes de Venezuela, ahora es lo mismo de Argentina o de Perú o hoy de Panamá, que a lo largo del último año pues hemos tenido ocasión de estrechar lazos que yo no recordaba desde hace 15 o 20 años, cuando tenías más tiempo quizás para poder desplazarte a Latinoamérica e ir a alguna conferencia, algún congreso, y lo hemos ido dejando porque el día a día nos supera. Sin embargo, gracias a su iniciativa, y quiero destacar aquí, pues, que decía antes, sobre todo la comunidad marítima venezolana y la comunidad jurídica venezolana, a mí me llama mucho la atención, porque con su limitación de medios han hecho y están haciendo un esfuerzo extraordinario. Estamos haciendo publicaciones conjuntas y muchos paneles conjuntos. Pero bueno, en cualquier caso, pues muchas gracias y a su disposición en todo momento. Excelente presentación, doctor Peleteiro. De verdad que mucha trayectoria, mucho conocimiento en la materia que estamos tocando el día de hoy. Así que le cedemos la palabra en el mismo sentido a don Eric para que nos acompañe con sus experiencias profesionales, académicas y personales. Esto es totalmente libre aquí. Bueno, muchas gracias. Primero quiero agradecerles a la organización, doctora Lucci, al programa, al evento. Bueno, en lo personal, primer punto que me une a mi trabajo, yo lo considero que no es un trabajo porque ya es una pasión, que es el derecho marítimo. Yo navego de chico, o sea, me crié arriba de los barcos y en la práctica también soy el que va arriba de los barcos cuando hay algún incidente.
la parte académica, soy egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente soy titular de Derecho del Transporte de la Universidad de Salvador de Argentina, profesor titular también de la Cátedra de Derecho Marítimo Aeronáutico de la Universidad Católica de La Plata, Argentina, y profesor adjunto de la Universidad Nacional de La Plata, también de Derecho Marítimo. Profesor de posgrado de curso de Comercio Exterior de la Universidad Austral. Hace muy poco también participé como instructor en el Diplomado de República Dominicana que organizó el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo. Y bueno, profesionalmente soy socio de un estudio que puntualmente nos dedicamos solo a derecho marítimo, y dentro del segmento del derecho marítimo, los que se conocen como los seguros de protección e indemnidad, es decir, abogados de clubes de P&I, que esto, digamos, conlleva la representación generalmente de la parte del buque en todo lo que son siniestros marítimos. Y colega hablaba de pesca. En Argentina nos ha tocado un caso raro de contrato de ajuste relacionado con la pesca, con un invento de responsabilidad civil, que a veces los legisladores se les ocurre organizar, así que también obviamente estuve muy vinculado al tema de pesca. Como les comenté, yo soy un poco el abogado práctico, es el que va arriba de los buques. Tenemos un siniestro, yo soy el que va a asistir a los capitanes y a las tripulaciones, así que soy el que en estos momentos de COVID se pone el overol blanco, la máscara, viaja a unos cuantos kilómetros, por Argentina tiene un litoral marítimo muy, muy extenso, y mi trabajo puntualmente radica mucho en eso. Hace muchos años que venimos trabajando. Ya vamos a ver en su momento en el evento, cuando hablemos un poquito de arbitraje, cómo está la situación de Argentina, los pros y los contras. Así que bueno, más allá de que mi familia siempre me dice dónde estás y se enojan porque parece que uno está casado con el trabajo también, pero bueno, así estamos. Realmente muchas gracias a todos por la invitación y la oportunidad de poder participar en este evento. Y definitivamente esa última percepción es natural de cualquier apasionado por su profesión. Siempre hay un pequeño riesgo en esta línea familiar, pero muy importante desarrollar siempre lo que uno hace con vocación. Y por último, entonces, tenemos al profesor Romano Feoli, directamente desde acá de la República de Panamá. Cuéntenos un poquito más acerca de quién es Romano Feoli. Sí, buenas tardes. Yo me sumo también a los agradecimientos de mis colegas. De verdad que estoy igual que yo muy agradecido por la invitación, por estar aquí con ustedes. Bueno, yo, como todos somos abogados, también especialista en Derecho Marítimo. Estoy muy complacido de que somos todos colegas marítimos aquí de diferentes puntos del mundo. Yo me gradué de la Universidad Nacional de Panamá en el 96. Después de ahí fui a estudiar una maestría en Derecho Marítimo en la Universidad de Tulane, en New Orleans, en Luisiana, en Estados Unidos. Después de ahí estudié una maestría en Derecho de Negocios Internacionales con especialidad en arbitraje en la Universidad de Londres, en la Universidad de Queen Mary en Westfield College, que es muy conocida por el arbitraje. Me tuve la fortuna de quedarme trabajando en Inglaterra por un tiempo con unas firmas inglesas, y bueno, ahí tuve la oportunidad también de ver los arbitrajes, especialmente marítimos. Igual como Francisco y como Eric, más que todo yo me dedico a derecho marítimo, más que todo a litigio marítimo. Panamá tenemos la fortuna por el canal de que pasan muchos barcos por acá, y nuestra legislación ha hecho que es una copia prácticamente del procedimiento de Estados Unidos. Nos da la opción de poder secuestrar o embargar barcos en Panamá muy fácilmente de cualquier parte del mundo. Y bueno, como decía Eric, a veces nos toca subirnos en los barcos. Esta profesión no es para el que quiere tranquilidad, o sea, no es para el que busca tranquilidad. Esto es 24 horas al día, 7 días a la semana. Es como los médicos, a veces uno tiene que estar a cualquier hora que te llamen diciendo, bueno, viene un barco, por favor, necesito que me lo pare porque este barco me debe una plata, un dinero, y bueno, toca presentar la demanda, presentar la solicitud de secuestro o de embargo, como le llaman en otros países.
también a veces toca representar a los barcos, como dijo Eric, muchas veces las empresas que se les llama P&I, Protection and Indemnity, que son las aseguradoras mutualistas, ya se encargan de representar a los propietarios de los barcos, y bueno, ellos se encargan de contratar a los abogados. Antes de que comenzáramos la reunión, estábamos hablando Francisco, Eric y yo sobre el tema de ahora en la pandemia y cómo funciona ahora con la tecnología. Bueno, estamos viendo que esperemos que las cosas sigan utilizando la tecnología como ahora. Sin embargo, el derecho marítimo y el negocio marítimo es muy tradicionalista. Por ejemplo, las mutualistas, los P&I, les gusta ver a los abogados, conocer a los abogados, a conocer igual los navieros. Entonces, es interesante cómo vamos a llevar esto de ahora en adelante, pues si va a ser por Zoom o vamos a seguir viéndonos. Así que estamos yendo por tiempos interesantes. Y bueno, yo, como les mencioné, más que todo litigios en los tribunales marítimos, arbitrajes aquí en Panamá, lastimosamente todavía estamos luchando por desarrollarlos. Sin embargo, todavía no estamos tan desarrollados en lo que es el tema de arbitraje marítimo. Esperamos que por nuestra posición y por nuestro background podamos desarrollarlo a mayor envergadura. Y bueno, invitamos también a nuestros colegas de Argentina y España y eso a pensar en Panamá, que es como un término medio, o sea, estamos en intermedio y tenemos las mismas tradiciones y somos los latinos todos. Bueno, no sé, mi firma es de derecho marítimo más que todo, y bueno, a eso nos dedicamos. Muy interesante la presentación personal que nos ha regalado el doctor Romano, y me quedo con esa mención de que es prácticamente como un médico, ¿no? Brindar el servicio 24/7, y es que definitivamente la actividad comercial en este punto en particular es de carácter internacional, no existe un horario fijo establecido, y el cliente en ese sentido pues tiene necesidades a todas horas, y de verdad que debe ser sacrificado el rol que ustedes desempeñan en ese sentido como abogados especialistas en el área marítima, el derecho de pesca, como también escuché en algunos de los colegas que mantiene esa fortaleza. Entonces muy importante e interesante lo que nos van a brindar, y de hecho empezaremos con el doctor Romano, ya brindando quizá el enfoque de lo que es la actualidad de la República de Panamá, un pequeño abrebocas, ¿no? Porque no queremos hacer tampoco lo que se conoce como spoiler a los muchachos para el programa de la programación que tenemos del día sábado, pero unos pequeños abrebocas sobre los diferentes temas que se van a tocar en el día de la conferencia. Sin embargo, damos primero pase a la doctora Lynn Victoria para unos pequeños comentarios. Claro que sí, muy interesante nuestro primer bloque, conociendo un poco a nuestros invitados. De verdad que tenemos unos panelistas de lujo, y pues antes de irnos pues a lo interesante de este programa, a estos pequeños abrebocas que nos van a estar compartiendo el día de hoy, vámonos a nuestra primera pausa comercial, y cuando regresamos entonces le damos pase al doctor Romano Feoli para que nos amplíe un poco más sobre todo lo que se va a dar en este gran evento. Ya volvemos, no se vayan. Estamos de vuelta en Cátedra. Hoy tenemos un programa muy especial. Nos acompañan nuestros juristas internacionales y también de acá de nuestra República de Panamá. Empezamos con el doctor Romano Feoli, que pues nos va a hacer una pequeña introducción. Profesor Ogami, le repite por favor la pregunta. Excelente, Lynn. Estamos de nuevo con la segunda parte, ya hablando un poquito de derecho, ¿no? Como dijimos, un poquito superficial, porque ya tenemos el evento con el contenido de lleno el día sábado, y estoy casi seguro que como todo programa en cátedra, como todo evento, el tiempo no nos va a alcanzar siquiera para decir todo lo que necesitamos comentar sobre nuestra área de especialidad, pero entramos en materia con el doctor Romano, que mencionó dentro de su amplio conocimiento el tema de lo que es el arbitraje. Y bueno, conceptualmente, porque como sabemos, Cátedra es un programa que es visto no solamente por estudiantes de Derecho, sino que también cuenta con estudiantes de Marítimo, público en general, que aprecia el programa en diversas modalidades que lo presentamos. Y queremos conceptualizar esto del arbitraje, que ya mencionó la profesora Tanya, que es un eje medular de lo que es el evento, para ver si usted nos podía comentar
¿A qué se refiere la doctora Carlucci cuando habla sobre el arbitraje desde la perspectiva marítima? Bueno, el arbitraje es un método alterno de solución de conflictos. O sea, es como ir a un tribunal donde están los jueces, pero a diferencia de eso, son personas privadas, particulares, especialistas que se contratan para que cuando hay un conflicto entre las partes, para que ellos decidan ese conflicto. Tiene la ventaja, como lo mencionó la licenciada Carlucci, que es más flexible porque las partes pueden decidir cómo llevar el proceso. También tiene la ventaja de que son personas especializadas en el tema que pueden dirimir las controversias. Por ejemplo, en marítimo, que es un tema muy especializado, hay muchas ramas del marítimo. Yo me gusta decir que el marítimo es como un mundo alterno al no marítimo. En el derecho marítimo hay derecho laboral marítimo, hay derecho comercial marítimo, hay derecho de seguro marítimo, hay derecho de colisión que le llaman, o de cuando hay accidente entre dos barcos o que colisionan con un puerto, etcétera. Entonces hay demasiadas aristas, demasiadas especialidades, que los contratos de fletamento es otra. Entonces a veces es muy difícil para los jueces saberlo todo. Por eso es que muchas veces las personas, los usuarios, deciden ir a donde árbitros que conocen, son especialistas en el área y han tenido muchos años de experiencia. El arbitraje, lo que es en derecho marítimo y en derecho comercial internacional, todo lo que es transacciones internacionales, es lo más utilizado, más que ir a los tribunales. Porque también ese es otro punto importante, neutralidad. Porque tú, tienes personas de diferentes países que están litigando. Entonces, si no vas a un arbitraje, una de las personas tendría que ir al tribunal de la otra persona. Entonces, eso a veces no les da tanta confianza como decidir a un arbitraje. Por ejemplo, vamos a decir, yo soy panameño, tengo un litigio, compré una carga en China a un empresario chino. La carga vino defectuosa, entonces yo demando vamos a decir, en Londres. O sea, un lugar que no tiene nada que ver ni con China ni con Panamá. A diferencia de si no fuera arbitraje, entonces yo tendría que ir a China a demandar al que me vendió la carga, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es lo que es el arbitraje, y por eso es que es tan utilizado internacionalmente, tanto en transacciones internacionales como en derecho marítimo. Ahora bien, usted comenta sobre el arbitraje comercial y el arbitraje en la esfera del derecho marítimo. ¿Existen algunas distinciones entre uno y el otro, o hay paralelos entre ambas actividades? Bueno, sí, no, o sea, en realidad el derecho, como te mencioné, el derecho marítimo tiene tantas aristas que hay derecho comercial marítimo también. O sea, entonces, lo que más que todo se ve en arbitraje es muchas veces reclamos de carga, temas de seguro también, de seguros marítimos, temas de charter party, que se le llaman los contratos de fletamento, que son los contratos en que, por decirlo así, uno le alquila un barco a otra persona. Entonces, esos son relaciones comerciales, y entonces sí, es muy parecido el sistema al arbitraje comercial no marítimo. Todo va a depender también de qué tipo de arbitraje utilices, porque hay muchas diferentes instituciones. Por ejemplo, está la ICC, la International Chamber of Commerce, que es más que todo comercial. Está instituciones de derecho marítimo que están en Londres, en Nueva York más que todo, también hay en Asia muchas. Entonces, cada una tiene su procedimiento. Podrán tener muchas similitudes, pero también hay ciertas diferencias. Profe, con respecto a la actualidad de Panamá, sobre la cual usted hizo hincapié hace unos minutos cuando se presentaba y decía que nos falta como un poquito para poder mejorar nuestra perspectiva y ser un centro de arbitraje con mayor reconocimiento, ¿alguna observación que usted podría hacer sobre ese particular? Ojo, nada más aclarar, o sea, me refiero en el ámbito marítimo, porque en el ámbito de arbitraje internacional, o sea, tenemos un gran auge
porque primero nuestra ley es muy buena nosotros hemos utilizado o copiado la ley modelo de la UNCITRAL, que es una ley que creó las Naciones Unidas para que los países la utilizaran como modelo para crear sus propias leyes de arbitraje. Eso lo que ha creado es que casi todos los países tengamos leyes parecidas, bueno, los que han utilizado ese modelo. Entonces, nosotros por utilizar esas leyes modelo y por nuestras características, nuestra conectividad, nuestra posición geográfica, ha servido para atraer a mucha gente de que decida tener sus casos aquí en Panamá. En el área marítima, el problema es que la competencia es muy fuerte. Es muy difícil competir con Londres, por ejemplo. Como mencioné hace un rato, el derecho, los maritimistas son muy tradicionales, entonces les cuesta mucho cambiar, les cuesta mucho utilizar nuevas infraestructuras o nuevas herramientas. Entonces, generalmente todos los casos se ven en Londres, otros se ven en Nueva York después de Londres, y bueno, y en Hong Kong, Singapur se está viendo mucho, pero más que todo esos son los centros marítimos de arbitraje. Entonces nosotros somos optimistas de que tenemos todo para hacer un buen centro de arbitraje marítimo, pero bueno, es difícil competir con ellos. Un caso importante, profesor Ogami, que agrego a la intervención del doctor Feoli, es que hace unos años el SECOMAP, que es el Centro Panameño de Mediación y Arbitraje, estableció un acuerdo con el CECAP, que es el Centro de la Cámara de Comercio, para trabajar en conjunto, y que esto es una contribución a que se dé mayor progreso en el arbitraje marítimo. Y sí, que el CECAP justamente, que ellos nos acompañaron en la segunda jornada de actualización de Derecho Internacional, el reglamento que ellos mantienen permite la contratación tanto de árbitros en sus listas, nacionales como internacionales. Sí, exactamente. La contratación no exactamente, la designación y ratificación. Exacto. Y hemos hecho acuerdos, por ejemplo, con diferentes países, diferentes organizaciones internacionales. Y bueno, tenemos buenas perspectivas. No, muy importante esos aspectos que han venido señalando. Ahora nos vamos con el doctor Eric, que nos contó dentro de su primera participación respecto a que el abogado en derecho marítimo tiene que tener cierto grado de dinamismo. Es una profesión o una rama del derecho con cierto grado de operatividad. No solamente es un abogado que está en el escritorio, sino que desde la forma en que él ejerce la profesión, existe ese otro vínculo directamente con la práctica profesional de la parte marítima. Entonces, en ese sentido, don Eric, le consultamos cuál es la experiencia suya desde su práctica profesional del derecho marítimo, algunas aristas particulares que pueda ofrecernos para un adelanto a lo que va a ser su temática el día sábado. Sí, bueno, hace una diferencia entre lo que es la práctica, obviamente dicho, y lo que es el arbitraje o todos los medios alternativos de solución de conflictos. No nos olvidemos que tenemos que tener presente que el buque es una comunidad aislada y la ley que va a regir ese buque es la ley de su bandera. Y esto está totalmente unido a que hay determinados países que se los conocen como países de carga y otros países armatoriales. Antes Argentina, en un largo proceso histórico, tuvo una flota mercante que era ELMA, que era una flota bastante importante, lo cual lo convertía en un país armatorial. ¿Por qué hago esta diferencia? Ahora Argentina, desgraciadamente, ha perdido casi la totalidad de su bandera, su abanderamiento. Entonces, esto lleva a que el tráfico marítimo se da en buques de bandera extranjera, directamente. Esto conlleva que cualquier siniestro que exista, o cualquier conflicto contractual que exista, ya sea
entre y fletante, en el caso de los contratos de fletamiento de un buque, o en el caso de un abordaje, o de una varadura, una asistencia y salvamento, tenga que ser algo muy dinámico, primero porque tenemos que aplicar una ley extranjera, tenemos que asesorar a la tripulación que está navegando en aguas extranjeras, y además con horarios diferentes. Calculen que en nuestro caso, que estamos por los seguros, generalmente estamos con una diferencia de 4 o 5 horas, si no es que nos respondemos un club de P&I que se encuentra en China y directamente tenemos 2 horas de diferencia. Esto hace que muchas veces el trabajo sea muy dinámico. ¿Y por qué traigo a colación el tema de la diferencia de países de carga y países armatoriales? Porque los países armatoriales generalmente son los que van a, por medio de los contratos que se celebren, van a tener cláusula de jurisdicción y competencia. Entonces, ¿qué nos ocurre a nosotros en Argentina? Realmente los siniestros, todo lo que es contractual, fletamento, contratos de remolque, etcétera, tienen cláusulas de jurisdicción y competencia realmente en Londres. Y en los siniestros, cuando se da una carta de garantía que dan los clubes de P&I, que es, digamos, un estilo de fianza, para que los alumnos tengan presente, también se establece jurisdicción y competencia de Londres. Y en Londres es común el arbitraje. Pero en nuestro caso, local, el arbitraje no es común. Y ocurre que cuando existe un siniestro, es decir, un acaecimiento de la navegación extracontractual, nuestra propia ley de la navegación permite que las partes se pongan de acuerdo y fijen jurisdicción. Es decir, que puede ocurrir un abordaje en Argentina y si las partes se ponen de acuerdo, se dirime ese conflicto en un tribunal extranjero, ya sea jurisdicción extranjera o un tribunal arbitral extranjero. Entonces, generalmente los que estamos como que siempre funcionamos como médicos que vamos frente a la urgencia para recabar la mayor cantidad de información, analizar el primer momento y luego generalmente los conflictos se van a solucionar afuera. No quita que en Argentina, por supuesto que existen juicios, por supuesto que existen reclamos, ¿sí? Y vamos a ver después en mi exposición que generalmente no se dirimen ni en los juicios ni se dirimen en los arbitrajes, ¿sí? Nosotros vamos a hablar un poquito del proceso de mediación, que es algo intermedio, pero es algo prejudicial obligatorio para Argentina, ¿sí? Así que bueno, un poco la idea es el día sábado poder hacer una concatenación como para demostrar un poquito o contarles cómo funcionan los procedimientos de este tipo en jurisdicción argentina. Excelente aporte, don Eric. Ahora nos vamos hasta España con don Francisco, que nos va a comentar un poquito, o la consulta va un poquito en el norte del tema que va a esbozar el día sábado, y lo voy a poner versus la realidad de la práctica jurídica en Panamá, donde el abogado es muy amante al conflicto. Entonces, hablar de términos de métodos alternos de solución de conflictos es un poquito complicado en el derecho local, y es muy interesante la temática que usted va a presentar porque es la mediación como antesala al arbitraje. Entonces, quisiera que nos conceptualizara primero en una forma general el tema de la mediación y después un pequeñito abreboca, como han hecho los colegas, con respecto a lo que es la presentación que usted va a realizar el día sábado. Muchas gracias, profesor Rivera. Yo diría que estoy seguro que los colegas en Panamá no son muy amantes del litigio, son los clientes los que nos llevan al litigio. Por lo menos en España somos un país litigante y somos un país, yo que tengo la suerte de poder ejercer en otras jurisdicciones, me llama mucho la atención que a lo mejor en ciudades, en una ciudad española de 200.000 habitantes, pues necesitemos simplemente para cuestiones laborales, pues 10 juzgados de lo social, y que en países como Irlanda, en una ciudad del mismo tamaño, resuelven todas las situaciones civiles y penales y laborales con 2 juzgados. Yo creo que hay una cuestión fundamental y que mis colegas estarán de acuerdo, y que nos lleva a lo que es la filosofía de la mediación y del arbitraje. Es una cuestión de confianza, es una cuestión de estar nosotros mismos convencidos. Los tres creo que, si me lo permiten, tenemos ya una edad, quizá el profesor Romano un poco más joven, pero tenemos una edad que igual hemos crecido demasiado al amparo de los tribunales de justicia y nos cuesta más ceder
esa pequeñita parcela en la que el letrado, el abogado, es un actor principal, vamos a llamarnos así, y cederlo en favor de un tribunal arbitral o una mediación en la que realmente no nos vamos a engañar, somos uno más. Mientras que en el juzgado, pues estamos bajo el juez, pero estamos muy por encima de las partes o del resto de intervinientes. Entonces, a mí particularmente me falta, independientemente que he hecho mis cursos y estoy colegiado tanto como árbitro como mediador, a mí me cuesta, tengo que decirlo así de claro. A mí necesito una introspección propia, personal, para convencerme de que debo hacerlo. Y estoy convencido, en la línea de lo que decía el profesor Feoli y el profesor Oms, que el arbitraje, sobre todo en el ámbito internacional, es una cuestión fundamental. Porque no debemos olvidar que si nos sometemos a tribunales de justicia, en cada país la normativa es diferente. Con lo cual, evidentemente, siempre vamos a necesitar el apoyo de un colega local. Yo, aunque esté capacitado para actuar en otra jurisdicción, y estoy seguro que mis colegas participantes en esta sesión harán lo mismo, yo siempre prefiero contratar localmente a alguien porque no quiero correr el riesgo nunca de dar por hecho que yo conozco una normativa que es diferente a la nuestra. En temas tan importantes como los plazos, como la prescripción, como la caducidad. Mientras que si eso lo llevamos al ámbito del arbitraje o la mediación y conseguimos tener unas normas, un procedimiento global, o incluso un procedimiento, como decía el profesor Feoli, que podamos acordar entre las partes, la seguridad jurídica será extraordinariamente mayor para todos. Y si a eso sumamos que los costes son menores, la velocidad con la que se resuelvan los asuntos también es mayor, pues nos encontramos con cuestiones como, por ejemplo, yo creo que es el paradigma del tema que debe ir arbitraje siempre, los contratos de construcción de buque. Es imposible que un juez o un tribunal esté, con todos mis respetos, esté capacitado, porque es más una cuestión de peritajes y es más una cuestión de ingenieros navales y de un árbitro que pueda dirimir que no de un juez por muy preparado que esté. Y bajando para no escapar la pregunta, para no dejar escapar la pregunta, ¿cómo llevamos todo eso? ¿Qué es la mediación? La mediación podríamos decir que es la antesala del arbitraje. Al fin y al cabo, tradicionalmente, ahora porque nos lo han organizado en torno a leyes directivas a nivel de la Unión Europea y en torno a leyes nacionales en todos los países. Pero si todos nos miráramos al espejo, todos los abogados desde tiempos inmemoriales lo que hemos hecho ha sido intentar mediar. Nuestra obligación es intentar evitar llegar al juzgado y lo que tenemos que buscar es primero un acuerdo. Porque sabemos siempre aquello que es un dicho popular, ¿no? Que siempre es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Y no el hecho de ganar supone que nuestro cliente vaya a cobrar. Yo digo siempre que las paredes están llenas de sentencias positivas, pero lo importante es si nuestro cliente ha sido capaz de recuperar algo de la pérdida que haya tenido, sea demandante o demandado. Pues eso en definitiva es lo que busca la mediación, ¿no? Pero lo busca a través de una tercera persona que es el mediador, que es una persona neutral, que es una persona imparcial, pero hay una cuestión fundamental que la diferencia del arbitraje. El mediador no decide. El mediador es un facilitador de la solución. Deciden y resuelven las partes. Yo el sábado, mientras que en el arbitraje resuelve el árbitro. Lo que pasa es que lógicamente se requiere un proceso. Y también se requiere un compromiso por ambas partes, que lo que vaya a resolver el mediador se va a cumplir. Pero ese compromiso es de buena fe, porque lógicamente cualquiera de las partes después podrá recurrir a un arbitraje o a un proceso judicial. Lo que pasa que lo que ocurrirá claramente es que sabrá que habrá malgastado su tiempo y le va a costar mucho más dinero probablemente para llegar a la misma solución que en la mediación. Yo el sábado contaré algún ejemplo claro de mediación en el ámbito marítimo y desafortunadamente, sí, los ingleses también nos llevan mucho tiempo por delante en este tema y simplemente la organización espacial de cómo se organiza una mediación en Inglaterra y cómo se organiza, por ejemplo, en España,
es absolutamente diferente. Y pongo el ejemplo. La última mediación que yo tuve en Londres, como los británicos son unos mercantilistas fantásticos, pues ya tienen sus edificios únicamente dedicados a mediación, en la que usted no solo contrata al mediador, sino que ya alquila sus habitaciones para mediar. Bueno, pues lo que alquilan no es una habitación para reunirse, son 3. Cada parte está en su habitación y el mediador está en otra, donde generalmente también están las bebidas o los cafés, para que cualquiera de las partes tenga más ganas de ir a esa sala a mediar, ¿no? Y realmente es el mediador el que va recibiendo a cada una de las partes y cada parte va volviendo a su sala. Simplemente esa organización espacial tan curiosa, pues motiva mucho la posibilidad de llegar a un acuerdo. Y si el mediador es muy profesional y tiene experiencia, lo que será capaz de trasladar a las partes será que ellos han sido capaces de llegar al acuerdo, que él no ha hecho nada. Y las partes inicialmente dirán, y este señor nos ha cobrado por no hacer nada, pero días después se darán cuenta que él es el que ha facilitado realmente el acuerdo y el acuerdo es bueno para las partes. Eso es, digamos que desde un punto de vista muy casi de lenguaje muy básico, eso es lo que podríamos decir que es la mediación y lo que persigue realmente. Perfecto, doctor Peleteiro, y voy a tomarme un pequeño abuso, doctor, para cerrar esta ronda. Lo voy a utilizar para que nos... Antes de cerrar, el profesor Romano. Ajá. Yo quisiera añadir unos puntos a los que dijo los profesores Homs y Peleteiro. Respecto a lo que dijo el profesor Homs, efectivamente hay países que son, más que todo, representan a la carga, a los que compran mercancía, que son transportadas en los barcos, y otros países son más armadores, armadores son los dueños de los barcos, se les llama armadores. Entonces, efectivamente, hay unos países que son dueños de barcos y otros que son dueños de mercancía. Panamá tiene por decirlo, una diferencia en que somos uno de los principales países navieros del mundo. Tenemos uno de los registros más grandes del mundo. O sea, el registro de la bandera de Panamá es una de las más utilizadas mundialmente. Sin embargo, la mayoría de los propietarios son extranjeros. Y por otro lado, Panamá es uno de los mayores centros de carga del mundo. La zona libre de Colón es la segunda zona libre más grande del mundo después de Hong Kong. Entonces tenemos esa dualidad, por decirlo así. Entonces yo creo que a veces eso nos crea una confusión de qué tipo de convenio apoyar, porque hay convenios donde los países apoyan a los armadores y otros países apoyan a los dueños de carga. Entonces sí es un tema que llama la atención de Panamá y quería aclarar o mencionar más que todo, ahora que muy bien lo mencionó el profesor Homs, respecto a algo que dijo el profesor Peleteiro, de que los arbitrajes son más baratos. Se puede pensar que ¿cómo que son más baratos si tienes que pagarle a los árbitros, mientras que a los jueces no tienes que pagarle? Y el arbitraje a veces, especialmente en Londres, tiene la crítica, es que es excesivamente costoso. Sin embargo, hay un dicho en inglés que dice que time is money. Entonces, cuando uno tiene que esperar 10 o 15 años en un proceso y tienes esa plata, por ejemplo, si pones una garantía o tienes un bien secuestrado, es un tiempo que esa plata se está perdiendo ahí, se está manteniendo y no se puede utilizar por ninguna de las dos personas, mientras que en un arbitraje es mucho más rápido y entonces ya puedes en 1 o 2 años, por lo general, ya puedes tener una decisión y ya puedes entonces el que ganó recibir los fondos y cada uno por su camino. Entonces, por eso es mucho más barato. Sí, quizá, vamos a ver, Romano, estoy totalmente de acuerdo. La brevedad del tiempo, pues hace que a lo mejor no te expliques con la suficiente extensión. Evidentemente, yo cuando me refería a que es menos costoso, me refería en todos los ámbitos. Lógicamente, el arbitraje en Londres pues, tiene el coste de los árbitros y tiene el coste de cualquier firma que, si usted ha estado en Londres, pues lo sabe perfectamente, el coste de las minutas de los abogados en Londres no es el habitual que podamos tener nosotros, porque ellos saben, entre comillas, que tienen un cierto monopolio
y que con eso se juega a nivel internacional. Yo me refería a que es menos costoso teniendo en cuenta todo lo que ha comentado. Y absolutamente de acuerdo, es una cuestión que daría para muchas jornadas, como es la referencia que hacía nuestro colega Eric. España es un país absolutamente cargador hoy por hoy, ha perdido, desde el año 70 ha perdido mucha de su flota, y es curioso como el hecho de ser cargador o armador o naviero supone que el país tenga más interés en firmar unos acuerdos o unas reglas internacionales que otras. Por ejemplo, España ha ratificado con mucho interés las reglas de Rotterdam porque son unas reglas muy favorables a los cargadores, lógicamente. Sin embargo, pues muchos otros países no han tenido ese interés, lo cual nos pone en un conflicto de qué normas aplicar, cuándo y cómo. Pero yo creo que eso nos daría para otro debate. Definitivamente, atinadas me permite, doctor Ogami, los comentarios de los doctores Feoli y Peleteiro en cuanto a las ventajas del arbitraje o de un foro u otro al momento de escoger un foro en el contrato arbitral. Estoy seguro que el tema que va a tratar el doctor Oms y el de fondo y el doctor Peleteiro en cuanto a la mediación de fondo el día sábado va a ser muy interesante para las preguntas y respuestas, porque justamente es un tema que a pesar que no es el que va a presentar, maneja muy bien el doctor Marcos Carrillo de Venezuela, que es nuestro cuarto expositor. Así que creo que es fabuloso, doctor Rivera. No, totalmente. Nos espera una jornada magnífica el día sábado, es imperdible. Así que exhortamos a todos los estudiantes y públicos en general que puedan participar de la jornada, que contará también con estudiantes de la Facultad de Marítima, que también están cordialmente invitados a conocer esta parte técnica jurídica. Y precisamente ya entrando en nuestro último bloque, sentencia, breves preguntas, breves respuestas para lo que es el cierre del programa, conclusiones. Nos vamos en esa línea, desde la misma asignatura de Derecho Internacional Público versus el tema del arbitraje. ¿Qué tanta vinculación existe desde esta asignatura a partir de un tema como el que nos ha venido explicando, doctor Peleteiro? Sí, vamos a ver. Inevitablemente, si el arbitraje tiene un fundamento, es el resolver las disputas internacionales. En todos los países se ha intentado en los últimos 15, 20 años desarrollar al amparo de la normativa UNCITRAL que antes citaba el profesor Feoli o de directivas de la Unión Europea aquí en Europa. Se ha intentado que se aprobaran leyes de arbitraje para la regulación también del arbitraje a nivel interno de cada Estado. Bien, puede tener su fundamento y en ese sentido se desarrollan las actividades de cámaras de comercio, etcétera, etcétera. Pero sin duda, donde está, yo creo que el eje fundamental o el objetivo fundamental que puede ser un gran facilitador para todos los operadores y para todos los profesionales del derecho es en la disputa internacional. El profesor Ramos lo decía previamente y con el ejemplo que nos ponía del armador vamos a decir, de la India, la carga de China y que resulta que tienen el problema en Argentina. Ahí, ¿a qué jurisdicción nos sometemos? Lo más lógico es que haya un acuerdo entre las partes o que si hay un arbitraje que esté previamente estipulado. Sí quería hacer sin ningún tipo de reflexión sobre sus capacidades, que al fin y al cabo son empresas muy grandes, pero sí asistimos desde la perspectiva internacional en los últimos años a algo que a mí por lo menos muchas veces me quita el sueño, que son las disputas respecto a cargas y respecto a contenedores, que están sometidas a unos plazos de caducidad muy cortos y que sin embargo hoy por hoy prácticamente son 3 compañías en el mundo las que controlan el tráfico, 4, que son Maersk, MSC, CMA, CGM, y cada una de estas compañías establecen ellas el foro para su arbitraje o para su jurisdicción de tribunales. Sería muy, muy interesante el poder también, y lo digo como país cargador, y que no tenemos la suerte de albergar a ninguna de estas 3 compañías tan importantes a nivel mundial que controlan legalmente, lógicamente, el tráfico marítimo, el tener la capacidad de también poder decidir
el foro donde discutir, donde defender nuestros contenedores, y no tener que irnos a Marsella o a Londres constantemente, o a Valparaíso si fuera alguna naviera chilena bien conocida. Quizá como cargadores, yo creo que el arbitraje tendría mucho que hacer desde la perspectiva internacional y generaría una mayor o una menor indefensión en ese pequeño propietario que al final es el que tiene el problema, no suele ser la naviera, es el pequeño cargador. Excelente. Unas breves reflexiones de conclusión, don Romano. Creo que el profesor Peleteiro lo ha dicho todo, efectivamente. Es así, o sea, el pequeño dueño de la carga tiene ese problema de que tiene que ir efectivamente a Londres o la mayoría de las veces a Londres para litigar una carga que a veces ni siquiera vale la pena ir hasta allí y hacer ese gasto. Entonces sí, concuerdo totalmente con lo que dice el profesor Peleteiro en ese sentido. El arbitraje definitivamente no es perfecto. Tiene sus problemas también, pero ahora mismo es lo mejor que tenemos. Excelente. Don Eric, a usted le va a corresponder la pregunta difícil. ¿Por qué nuestros estudiantes no se pueden perder en la programación que tenemos el día sábado a las 1:30, doctor? Por el nivel de los expositores, por la importancia del tema a tratar, por supuesto. La verdad que son temas muy, muy interesantes, temas de debate, tema muy actual, ¿sí? Razón por la cual creo que todos los que estamos aquí presentes vamos a tratar de transmitir de la mejor forma nuestra experiencia profesional y poder debatir y realmente pasar una muy buena jornada y sobre todo esperamos que existan muchas preguntas, muchas ida y vuelta con los alumnos, con los oyentes, que generalmente enriquece mucho este tipo de eventos. Así que bueno, esperemos que el día sábado seguramente vamos a tener una muy buena concurrencia. Creo que definitivamente todos concordamos en la frase el nivel de los expositores. Eso es vital en la programación que vamos a tener para el día sábado. Profesora Tanya, última invitación. Definitivamente, gracias por esta oportunidad. Tenemos más de 2 meses de estar trabajando en esta preparación con moderadoras como la licenciada Lina Mesa, la licenciada Jenny León. En cuanto a las preguntas y respuestas, van a estar siendo guiadas por el profesor Isidro Cruz González y por la licenciada Mabel Cruz. Da la casualidad que la preparación de nuestros panelistas en la mayoría de los casos es maritimista, así que esto da pie a que la próxima jornada sea en el ámbito del derecho internacional público y específicamente en la rama del sector marítimo. Muchas gracias, estamos seguros que va a ser un éxito la jornada del día sábado. No se la pierdan. Y agradeciendo nuevamente a la profesora Tanya Carlucci por los grandes esfuerzos que hace de traernos a estos notables expositores, agradeciendo nuevamente también al doctor Eric, a don Romano, a don Francisco, que nos han acompañado durante este espacio, nutriéndonos un poquito de sus conocimientos, adentrándonos un tanto en lo que es la 4ª jornada de Derecho Internacional Público. Así que de verdad totalmente agradecido con todos ustedes por el apoyo que han brindado a la UMESIT, en específico al programa Cátedra, que Lynn lo dirá, el programa más visto de la programación de UMESIT. Lynn, le cedemos entonces. Le gusta meterme en problemas para después yo tener que entonces ir a un arbitraje con las otras coordinaciones. Definitivamente, profesor Ogami, muy interesante el programa del día de hoy. La verdad es que ha sido muy enriquecedor y yo creo que todos nuestros radioescuchas van a estar de verdad ansiosos que sea el día sábado pues para participar de esta jornada de actualización en lo que es el derecho internacional. A los expositores, muchas gracias por el tiempo, porque sabemos que por las diferencias horarias, de repente allá es un poquito más tarde que acá en Panamá. Y bueno, pues sin más que agregarles, nos despedimos. Esperemos pues que todos nuestros radioescuchas participen también en esta jornada. En la descripción del video estaré dejando también el enlace para lo que es la inscripción y demás. Y a todos ustedes, buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Gracias.